Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Lo mejor de cada casa. Esta es la primera de la nueva sesión, de la nueva temporada post-examen de 2024-2025. En esta ocasión arrancamos nueva temporada con un invitado muy especial, Hipólito Patón. ¿Qué tal, Hipólito? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos en Burgos, disfrutando del clima tropical. Digo que eres un invitado muy especial, Hipólito, por dos motivos. Para mí, porque has sido una persona, ya lo comentaremos, muy activa en los directos que hemos estado haciendo. Que yo recuerde, erais tú, Manel, Galahad y dos o tres personas más que estabais siempre ahí al pie del cañón, con lo cual me alegra especialmente. Lo cual se potencia por la segunda cuestión, y es que eres una persona que se lo ha sacado en muy poco tiempo y que tienes una nota o vas a tener una nota, aunque todavía es provisional, bastante alta. Hablo de memoria, corrígeme si me equivoco, primera parte 46 o 27, una cosa así, 49. 49 y en la segunda parte, esto sí que me acuerdo, 17,67, 66. Vale. Es muy buena nota para el que no esté familiarizado con estas notas. Estamos hablando del proceso de administrativo del Estado. Y sobre todo destaca la nota del supuesto, donde tienes pues cerca de un 9. Tienes un 8 bastante largo, ¿no? Eso es especialmente meritorio teniendo en cuenta que te has preparado en muy poco tiempo. Lo comentábamos ayer, ¿no? Que han sido 5 meses. Con lo cual creo que se nos presenta la oportunidad de rastrear y analizar cuál ha sido tu proceso, porque seguramente va a haber muchas enseñanzas para la gente que nos vea de cómo hay que hacer las cosas, cómo no hay que hacerlas, porque evidentemente has sido muy eficiente en tu estudio. Así que eso creo que va a ser muy interesante. De todas maneras, si te parece, Hipólito, vamos a empezar un poco por el pre-OPO, ¿vale? Me gusta llevar un orden, digamos, cronológico. Así que, si te parece, cuéntanos quién eras tú antes de meterte en este fregado de las oposiciones. Vale. ¿Estás mirando el sonido? Porque a veces me va como que se perdiera un poquito. ¿A mí me pierdes? Igual es de mi móvil, ¿no? De la cobertura o así. Yo creo, yo a ti te oigo bien. Yo, Vale. como me estoy grabando aparte, o sea, por mi parte no habría problema, ¿sabes? La única cosa es que tú no me entiendas. Si no me entiendes, pues me lo dices, Sí, te ¿sabes? entiendo. Sí, sí, perfecto. Pues Vale, venga. pues vamos allá. Me llamo Hipólito. Tengo 54 años, con lo cual voy a intentar resumir el Hipólito de antes de la oposición, porque me pongo aquí a contar mi vida y no acabamos. Yo soy arquitecto, tengo también un máster en Bellas Artes, pero hace muchos años que yo no, yo lo que vengo trabajando desde hace muchos años es como iluminador y técnico de iluminación de teatro, de danza, de circo, de ópera, de todo esto. Entonces, yo la verdad es que con este trabajo que he venido desarrollando en estos últimos 20 años, que es he sido muy feliz y es un trabajo que me llenaba muchísimo, pero se da la circunstancia de que conforme te vas haciendo mayor, me han ido apareciendo lesiones, es un trabajo físico muchas veces, incluso a veces es duro físicamente. Entonces, yo ya he empezado a ver que mi jubilación pintaba mal. Que igual, pues el año pasado tuve una lesión en verano, este año pasado volví a tener, o sea, han sido 2 veranos consecutivos de dos lesiones, con lo cual me planteé pues dejarlo e ir haciendo una transición a otra cosa. Pero no veía muy clara esa otra cosa hasta que, bueno, pues cotilleando por internet, por YouTube, pues di contigo. Básicamente fue una cosa así, sí, porque estaba valorando opositar a auxiliar administrativo, y una noche recuerdo que di con un vídeo tuyo y la verdad es que me moló bastante, pues la manera simplemente la manera en que hablabas, o sea, te veía una persona normal, no te veía una academia al uso,
no te veía un vendehumos, no te veía un... Me pareciste una persona muy honesta y entonces como que dije, voy a ir con este tío de la mano". O sea, me da buena vibra y creo que es un buen camino. Me voy a meter por ahí. Y además te lo he comentado en algún directo que, que me acuerdo que me pusiste una cara como este tío que dice que me gustó mucho cómo enfocabas el tema desde un punto de vista autobiográfico, cómo contabas que tú también venías un poco del mundo de la cultura, ¿no? De ser escritor y tal, y se te nota, o sea, le dabas un aire de relato a toda la aventura, ¿no? Era una especie de... Y entonces me gustó y dije, va, venga, pues voy a tirarme al reto este, que me parece una buena salida y, claro, el único problema es que cuando ya estaba metido en el fregado me di cuenta que AG era Administración General del Estado y que la mayor parte de los puestos de trabajo iban a estar en Madrid. Pero bueno, dije, va, para adelante, mejor esto que estar aquí comiéndome la cabeza y deprimido y tal. Pero tú eres de Valencia, ¿verdad? No soy de aquí, pero llevo aquí viviendo toda la vida. Los últimos 10 años he vivido en Alcácer. Me vine aquí por mi mujer y aquí estamos felizmente viviendo con nuestro hijito. Vale, vale. Entonces, tú venías, recapitulo un poco, tienes 50 y ¿cuántos dijiste? 54. 54. 54. Esto es interesante, yo creo, porque hay mucha gente que con la cincuentena, por cuestiones como las que tú has dicho, se ve un poco quizá abocado, obligado a replantearse las cosas, ¿sabes? Ya sea por la cuestión física, ya sea porque a lo mejor está en un sector que de pronto cambia radicalmente y se ven un poco fuera de juego, fuera de juego por lo que sea, ¿no? Pero al mismo tiempo se junta con que tienen luego como mucho miedo o incluso sí, un miedo a decir, no voy a ser capaz. A mi edad, ¿cómo me voy a meter en este fregado? ¿No? Y la verdad que es bastante, bastante guay, ¿sabes? Porque yo pienso que eso no tiene por qué ser así en absoluto. Yo creo que todas las circunstancias tienen pros y contras importantes, ¿sabes? O sea, también tienes pues las cosas más claras, te conoces más a ti mismo. Y yo he conocido grandes opositores con la cincuentena ostras, la verdad que me alegro mucho encontrar tu caso, porque es que, insisto, es que te lo he sacado. Yo he conocido pocos casos que se lo hayan sacado en tan poco tiempo con tan buena nota, porque conozco gente que se lo ha sacado en muy poco tiempo y gente que se lo ha sacado en bastante tiempo con muy buena nota, pero las dos cosas juntas es interesante y también está bien pues ver que se puede dar a todas las edades, o sea, que no hay ningún tipo de historia. Vale, es que se me vienen un montón de preguntas que te plantearía. Entonces, curiosamente, tú te planteaste de la mano, conjuntamente, opositar y hacerlo con nosotros. O sea, las dos cosas a la vez. Vale. Cómo fue aunque ya me has contado un poco tu primera impresión nuestra, pero cómo fue tu primera impresión o tu primer abordaje de directo, ya el contacto directo con nosotros? ¿Te pusiste en contacto por correo electrónico? ¿Me escribiste a mí directamente o cómo fue? Primero me puse en contacto, rellené lo que viene a ser el formulario de vuestra página web, donde incluso recuerdo que yo os expresaba la duda que tenía entre hacer administrativo o auxiliar, ¿vale? Y entonces después te envié a ti un WhatsApp de voz, creo que fue el mismo día, porque yo empecé esto justo 5 meses antes, el 15 de julio creo que fue. Te envié un WhatsApp de voz al teléfono que pone hablamos debajo y tan sencillo como que a las 2, 3 horas me llamaste tú por teléfono y estuvimos hablando, que para mí fue como, ostras, estoy acostumbrado a verle en vídeos últimamente y de repente oír esa voz ahí hablándote de tú a tú, pues era gracioso, ¿no? Y nada, tú me animaste a hacer administrativo porque me dejaste muy claro que no tenía por qué ser más fácil auxiliar que administrativo, que es como un prejuicio que hay, ¿no? Sí. Y que, y eso, y que por la titulación pues podía acceder a administrativo y tal, y que me lo pensara, pero que tú me aconsejabas más administrativo. Vale. Hipólito, después de haber pasado tú por ese dilema, haberlo resuelto, ¿cómo lo pondrías tú en tus palabras, en tu experiencia? Por qué mejor administrativo que auxiliar?
Yo veo que administrativo, por ejemplo, en estos exámenes lo que me da cuenta es que una de las cosas que a mí me tiraron para esto es el que era un tipo test. Entonces, no había concurso de méritos, era un tipo test, entonces era como las cosas claras. O sea, si tú te lo estudias y llegas a pues la pruebas y lo sacas. Tú además lo decías muy claro, mira, esto es un número de horas, que si tú llegas a este número de horas y tal, si lo estudias, lo sacas. Entonces, yo he visto un factor clave en los exámenes era el tiempo. Y los de auxiliar administrativo, yo he visto exámenes y no son más fáciles. No son más fáciles, tienen más parte de informática, la informática me parece que es más dura y encima tienen menos tiempo. Entonces, luego tú tienes un poco la posibilidad de escabullirte por un lado o por el otro con los supuestos. Si un supuesto te va muy mal, siempre puedes tirarte al otro. Ellos no llevan supuesto, ¿no? Creo recordar. No, auxiliar no lleva supuesto, no. Auxiliar Claro. es lo que hay, punto. Y bueno, los psicotécnicos a mí se me daban bien, pero que era un poco lo que a mí me animaba a lo que a mí desde un principio me enganchaba a tirarme a auxiliar, pero la parte legislativa yo creo que es la misma y encima teniendo menos tiempo, no sé. Me lo pusiste como que era mucho más factible y administrativo y la verdad es que me fui metiendo y dije, pues esto la verdad es que es asequible. Ujú, ujú. Sí, no, a ver, yo creo que ese es un poco el análisis, pero es interesante comentarlo porque es algo que yo creo que toda persona cabal se lo plantea cuando entra. O sea, porque es que dices, y además generalmente el objetivo inicial es sacarse una plaza, con lo cual dice, pues me voy a auxiliar que es más fácil, porque a simple vista hay menos temas, no sé qué, es a priori más llevadero. Lo que pasa es que, claro, la realidad luego, la letra pequeña es que no es así. La ratio es más incierta, la parte de informática, todo eso que tú has dicho. Sí que bueno, sí que es verdad que tú tenías el pro de que, además me hiciste el símil ese o la cosa de Asterix y Obelix, ¿no? De que te habías caído en la marmita de los test, que habías tenido mucho trabajo con test y se te daba bien de psicotécnicos, entiendo, sobre todo. Pero es que no es suficiente, es que no merece la pena, ¿sabes? Así que, bueno, vale, A ver, con pues esto, con esto tampoco quiero desanimar a la gente que se vaya a presentar a auxiliar, que no va por ahí los tiros. Es simplemente mi caso personal que podía optar a administrativo y tú me lo hiciste ver claro, que me resultaría más sencillo. no, a ver, yo lo que, yo siempre lo digo, yo creo que en términos relativos, auxiliar es peor que administrativo, pero en términos absolutos, en sí misma, auxiliar no es una mala opción. O sea, como oposición también está ese principio de si llegas a una franja de horas, si llevas la cosa bien preparada, tienes muchísimas opciones, que es lo que yo creo que es el punto clave y lo que hace de este tipo de oposiciones y de este momento para opositar, pues algo bueno. Con lo cual, pues el principio es un poco el mismo. Con lo cual pienso que es buena oposición. Lo que pasa que comparativamente es mucho más interesante desde mi punto de vista administrativo. Y yo veo más conflicto, más dificultad a la hora de elegir entre administrativo del Estado y la seguridad social, que por cierto, no sé si te lo llegaste a plantear, administrativo de la seguridad social. Sí, sí, pero no sé qué pasó ahí que al final me tiré por AG, no sé por qué fue. Creo que ya me había empezado a pillar los módulos, me gustó, no sé. Es que, porque creo que administrativo de la seguridad social yo me apunté y he hecho el examen. Fui a hacer el examen porque lo recomendaste en uno de los directos. Pensaba no ir, pero fui y la verdad es que como experiencia para ayudarme a hacer el examen de AG me vino muy bien. Pero en su momento no sé por qué no me tiré a administrativo de la seguridad social. No sé cuál fue el motivo. Creo que ya había empezado con los módulos de AG. Vale. Y dije, bueno, pues para adelante. Vale, ahora que dices empezar con los módulos de AGE, cuéntanos, cómo fue ese abordaje, ese inicio del proceso de estudio? ¿Cómo te sentiste y cómo te lo empezaste a montar? Porque también al fin y al cabo tú venías de un ámbito, o sea, las antípodas, o sea, no tiene nada que ver. Sí. Eh, a ver, yo te voy a decir lo primero de todo que lo he tenido todo de cara, en el sentido de que no he tenido que trabajar estos 5 meses. Ya. Como digo yo, la mitad del mérito es de mi compañera.
porque ella se está encargando de la casa, del chiquillo, de las comidas, de todo. Yo solo tenía que preocuparme de levantarme, encerrarme allí en el cuarto, salir a comer, venir a comer, estar con ellos un ratito, otra vez al cuarto, cenar, venir, estar con ellos un ratito, otra vez al cuarto y a dormir, y así todos los días. Entonces, pues eso, hay que aclarar que afortunadamente lo he tenido de cara, como en su día tú contabas que lo tuviste tú, ¿no? Eso hay que aclararlo lo primero. Sí, que aclararlo, Eh, sí. Sí, 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 sí. totalmente, totalmente. Porque he visto entrevistas también de vuestro canal, pues de gente que, ostras, para mí eso sí tiene mucho mérito. Gente que ha estado trabajando sus 8 horas o que ha tenido una familia numerosa de 4 o 5 chiquillos y los está sacando adelante y a la vez está trabajando y está, es decir, eso yo me quito el sombrero, o sea, no era Sí, mi caso. sí. Mi Sí, no, no, eso es caso, verdad, eso sí, tienes razón, tienes razón. Sí, disculpa, disculpa, sí. no, no, te disculpo. Mi caso era más fácil en ese sentido, ¿vale? Lo único que sí, han sido 5 meses, es decir, bueno, esto me lo tengo que sacar en 5 meses, sí o sí. Casi lo prefería planteármelo en un año. Es decir, bueno, si me lo puedo plantear en 5 meses, hago aquí, aprieto el culo y vamos para adelante con todo. Y sobre todo una cosa que creo que hay que dejar muy clara a la gente que se plantea una oposición, desde el principio, la fuerza mental. O sea, eso es el 50% de la oposición, diría yo. O sea, el creer que tú puedes, el no, en ningún momento dudar de que te la puedes sacar siendo consciente de que al final te toca caminar por un alambre, pero el creer que tú vas a caminar por el alambre y vas a llegar al otro lado y te van a aplaudir al final, o sea, eso hay que creérselo. Si no hay esa dosis de autoengaño, te estás poniendo muchas piedras en el camino y al final o sea, hay mucho ahí de batalla mental, digamos, ¿no? ¿Cómo hacías Entonces, tú? nada, ¿Cómo hacías esa batalla mental tú? O sea, ¿cómo te manejas? Porque yo estoy totalmente de acuerdo en todo, ¿sabes? En que eso es fundamental, en que tienes que creértelo, pero también cada persona supongo que la aborda de una manera. O sea, ¿tú cómo te convencías a ti mismo de que se podía hacer y todo eso? ¿Qué argumentos te dabas? pues utilizaba un poco las herramientas que hablabais vosotros de la meditación, me hacía el símil yo a mí mismo como si fuera un monje o un preso, estaba 5 meses recluido en un sitio y que tenía que superar un objetivo. Era como un juego también, Sí, si lo piensas, ¿no? Es un de sí. autoconocimiento, Y entonces el ver también que tenía el apoyo de mi compañera y de mi chiquillo que me decía, venga papá, a estudiar, tal. O sea, pues era muy guay, la verdad. Yo no he sufrido, o sea, te digo que no he sufrido en ningún momento si ha habido un momento de pájaras, lo que sí he tenido es alguna pájara de decir, hostia, es que hoy, porque yo no he descansado ni un solo día en los 5 meses. No han sido 5 días a la semana y 2 de descanso, han sido todos los días a lo bestia, porque si no, no llegaba. Bueno, voy por partes que me estoy liando. Yo cogí vuestro módulo, number one, y ahí estaba como el plan de vueltas, ¿no? El sistema de vueltas. Entonces me hice una regla de tres. Hablabais de las 1.700, 1.900 horas, yo me hice la regla de tres y digo, no, no me cuadra, no, no me salen las horas. Entonces, iluso de mí, me puse un plan de estudio de 11 horas diarias. Pero bueno, está bien, otra cosa que comentabais, está bien el tener siempre un plan, aunque luego tengas que irlo modificando por el camino, pero el tener un plan es algo que sobre todo para la cantidad de material que hay que estudiar y la cantidad de tiempo que le vas a invertir, siempre tener ahí una brújula, un mapa de ruta va muy bien, aunque luego tengas que ir modificándolo. Entonces yo me planteé, pues eso, hasta dónde iba a llegar con el módulo uno, con el 2, con el 3, tal, en días, me repartí en días y tal. Y conforme iba avanzando, pues me iba retrasando, entonces lo fui modificando. Total, que yo quise meter un total de 4 vueltas. Dije, bueno, pues me va a dar tiempo a 4 vueltas. Y al final me ha dado tiempo a dos y una tercera en 2 semanas. Eso es lo que podía hacer. 1.250 horas Mil doscientos de, de, cincuenta. de cronómetro efectivas de estudio, digamos. ¿Vale? Vale. Eso ha sido lo que he rendido. 1.250 horas, que probablemente pues, me sale una media de 8,1, 8,2 horas diarias, sin parar en los 5 meses. Y eso pues vendrá a ser unas 11 horas diarias, reales. 10 y media, 11 de estudio real.
Pero porque no he entendido eso, perdona. ¿Cómo de 11 y 8? No, eso no lo he entendido, Hipólito. Vosotros habláis de horas de estudio real. Horas Sí, de estudio reales que tú tienes el móvil el crono y cuando vas a mear lo paras. sí. O si me he puesto a pajarear en internet sin darme cuenta un ratito, digo, ostras, vale, stop, me tengo que restar, que llevo aquí 20 Vale. minutos, menos 20 minutos. De tal forma que yo las horas que he ido anotando y haciendo mis estadísticas serán horas reales, para saber Vale. lo que le dedicaba a cada tema, bueno, lo que aconsejáis en el método un poco. Sí. Y la verdad es que me ha venido bien hacerlo así. Entonces, mi equivalente a lo mejor sería estar 10 horas sentado, pues Vale, vale, ponle vale, que vale. perdí un par de horas. Y tiempo de trabajo neto, por así decirlo, son 8, ¿no? 8 y pico por ahí. Vale, 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 8, vale, ya, ya con entiendo. uno me salía durante estos 5 meses de media de todo, sin parar. Vale, 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 vale. O sea que, claro, entonces no obstante, hay una pérdida importante, Sí, ¿no? O sí, sea, sí, la claro. pérdida, estamos hablando de qué, más de un 20, bueno, un 20%, ¿no? Por ahí, más o menos. Sí, sí, Es que bastante además, fuerte. yo te digo una cosa, yo me considero un estudiante, yo toda mi vida me saqué la carrera de arquitectura, no me la han regalado. Te quiero decir que he estudiado mucho y ha habido épocas que no, pero he estudiado. Entonces, considero que sé estudiar. Y cuando me puse, nunca había estudiado con cronómetro, y cuando me puse el cronómetro me di cuenta del tema, del tema procrastinación, cómo va, ¿eh? O sea, Bueno, la- claro, 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 claro. Al menos para ser conscientes, que si no, no te das cuenta. Y aun dándote cuenta, fíjate, se te iba un tiempo que no podías mm, remediar, porque es que al fin y al cabo siempre hay pérdida. Siempre te acabas distrayendo y en cierto modo necesitas un poco distraerte un poco y tal, ¿no? Pero es interesante eso que dices de la manera de estudiar en una carrera, y además una carrera como arquitectura, que es una carrera dura, frente a una oposición, además una oposición, digamos, de rango mediano, que es una oposición que no es registrador de la propiedad, te quiero decir. O sea que, aún así, pienso que es una comparativa interesante sobre la cual reflexionar un poco, ¿no? O sea, porque la carrera, aunque sea muy difícil, aunque sea una carrera técnica dura, al ir por batallas, ¿no? O sea, como que son batallitas que vas librando una a una, eso la hace más llevadera. No más llevadera que la oposición, porque es distinto, pero hace que no necesites una planificación tan a largo plazo, ¿no? sí, Eso pienso que es súper importante, ¿no? Porque en la oposición o te planificas a largo plazo o estás perdido. No sé si estás de acuerdo. sí, sí, totalmente, totalmente. Para mí lo de organizarse con este cronograma, viendo las horas, esta manera tan científica, ¿no? De abordar la oposición, que también me atrajo, ¿no? La forma en que tenéis vosotros de abordar esto, ¿no? Me parece que por ahí van los tiros, que es la manera, es la manera. Porque si en un momento dado pierdes el hilo, siempre sabes dónde está la maroma y vuelves a cogerte y puedes seguir camino. Que a mí me ha pasado de tener algunos días una pájara y he tenido un par de pájaras gordas durante la oposición y me ha permitido retomar el camino, ¿no? El saber que sigues midiendo las horas, bueno, pues he perdido esto, pero si ahora aprieto, pues sé dónde estoy. Puedes ir rectificando y tal, y muy bien, sí, Sí. sí, Yo creo que eso es de las cosas que, aunque es algo que queda un poco en segundo plano, el tema del sistema, la planificación y todo ese método que nosotros ponemos, lo más importante son los temas, evidentemente, pero creo que eso es algo que es un aporte muy interesante y está basado, yo me di cuenta cuando yo estuve en la oposición que yo dije, o me hago un plan o es que es imposible, o sea, o me siento un par de días a decir, vamos a ver, ¿cómo me lo voy a montar a largo plazo? Y es que además, si no lo haces, o sea, si tú comparas la misma persona que él haciéndolo o sin hacerlo, la pérdida de eficiencia en el estudio, por un lado, es que es enorme. O sea, es que esa persona de ir así o ir dando palos de ciego es una locura. Y luego lo que tú has dicho, de sentir que, que estás caminando un camino que está trazado y que, bueno, que si te sales o te pierdes o te cansas o lo que sea, luego puedes volver y sigues teniendo las etapas ahí delante. Así que eso es muy importante y me alegra que me lo digas y que lo valores porque yo considero eso, que es un aporte. Es que si no, yo no sabría cómo hacerlo. O sea, meterte a tontas y a locas, en plan asalto de mata o sin eso,
es que vas el doble va mucho peor. No sabes lo que tienes que hacer. Y Sí, has dicho una cosa que me parece interesante, el tema de las pájaras. Dice que has tenido al menos un par de pájaras, ¿no? ¿Cómo puedes contarnos cómo ha sido, claro. cuáles fueron y Sí, cómo las sobrellevaste? claro. A ver, yo recuerdo empecé el 15 de julio a estudiar, ¿vale? Y entonces el primer mes vas como un cohete. El primer mes vas como un cohete porque estás súper motivado. Otro tema que me gustó mucho que trabajabais, el lado psicológico de la motivación, ¿no? De lo que quieres, lo que no quieres, ¿sabes? Ponerte y recordar siempre eso, ¿no? Entonces, pues lo típico, el mes, mes y medio primero iba como un cohete. O sea, como un cohete metía mis 11 horas tranquilamente. El día de mi cumpleaños hice 13 horas. No te digo más. Iba como un cohete. Y de repente, pues, me acuerdo que bajé a Murcia, mi familia vive en Murcia, entonces me encerré. Mi familia se quedó aquí, o sea, mi mujer y mi hijo se quedaron aquí. Yo estuve una semana más allá en Murcia con mi madre, que era, pues eso, la celda del monje, vamos. Ahí sí que no había distracción alguna. Y recuerdo justo cuando volví de finales de agosto a retomar ya el curso y aquí a Alcácer, pues que de repente mi mujer se lastimó el disco lumbar y se quedó enganchada y de repente pues, fue como un parón. O sea, me tenía que hacer cargo yo de las cosas de la casa, del chiquillo, tal. Entonces fue como un descoloque bastante potente. Y así estuvimos, pues, cosa de una semana, porque empezamos a trabajar con un fisioterapeuta que hay muy bueno, un osteópata que hay aquí muy bueno en Valencia, que vale una pasta, pero en 5 sesiones la crujió, la recolocó y poco a poco, pues, pudimos remontar la situación. Pero ahí fue un primer escollo, la verdad, porque, claro, ya no podía estar ahí. Tengo en la curva de estudio hay un vacío ahí de esos días, ¿no? Normal. Luego tuve una segunda pájara que ya fue como al cabo de otro mes, ya estamos hablando de octubre, que ahí yo es lo que identifico un poco con lo que tú comentas de la fosa de las Marianas, cuando estaba a mitad de la segunda vuelta más o menos. Era cansancio, o sea, cansancio psicológico. Era días que a lo mejor acababa de comer y entre que tienes que superar ese, me tomo un té y me sentaba un ratito ahí en el sillón con el chiquillo a hacerle 4 besitos y 4 mimos y tal, y ya te entraba el calorcito de estar con la familia viendo la tele y tal, y es que no podía levantarme del sillón, no podía. De esos he tenido 4 o 5 días que el cuerpo me pedía descansar, porque claro, ten en cuenta que no había parado ni un solo día. Entonces había días que no, es que no me daba, no me daba. Y lo asumía, decía, bueno, pues hoy pájara, hasta aquí he podido llegar, pues hoy solo he metido 2 horas, 3 horas, mañana me va a tocar 11. Y efectivamente al día siguiente tiraba, pero sí que ha habido ahí como un par de semanas de meter 4 o 5 de estas, de gatillazos gordos, de quedarme aquí en el sillón y no poderme levantar. Y la última fue la Dana. La Ajá. Dana, soy el pueblo seco al lado de donde ha pasado todo. Entonces, claro, ahí de repente pues ha afectado a gente muy cercana a nosotros y ahí los 4 o 5 primeros días no me planteé nada, me fui a ayudar porque además la familia de mi mujer son de admirar, son una gente muy de admirar y se montaron un centro de ayuda directamente desde el primer día de recepción de víveres, de organización, de montar las furgonetas para entrar a los pueblos, a Sí. llevarlos. Y entonces ahí estuve 4 o 5 días ayudando pues en el centro de organización y tal, hice algún viaje con ellos y tal. Pero claro, por otro lado estaba diciendo, joder, es que me queda un mes, tío, es que me queda un mes. Y eso ha sido también un dilema muy gordo. Yo me lo he pasado muy mal porque de repente digo, bueno, también tengo que ayudar a mi familia. Entonces, cuando acabe me pongo a ayudar otra vez. Entonces, me fui a estudiar, pero estabas estudiando y estaban los helicópteros pasando por arriba, se te va la Dios. cabeza la gente que tienes al lado que lo está pasando mal, ¿no? Entonces, ahí hubo también otro parón cañero también. Sí. Ostras, además, un parón ya eso, muy cerca del examen. Sí, a un mes, a un mes, a un mes. Joder, macho. Y, em, vale, en esos parones, y ya entramos, si te parece, a hablar un poco de dinámica de estudio y demás, en esos parones.
rompías el ritmo y todo, evidentemente. Se rompe el hábito un Sí, poco, ¿no? ahí son 4 o 5 días que estuve también a cero, los 5 días, pero también es verdad que cuando te metes a estudiar otra vez lo coges con ganas de retomarlo y con fuerza, ¿no? Entonces, bueno, sí, la motivación seguía estando ahí, entonces, bien. Vale. Vale, sobre dinámica de estudio y demás, has dicho que hiciste 2 vueltas y luego una tercera rápida, ¿no? Sí, hice pues tal y como marcáis vosotros, o sea, al final de la primera hice la ponderación de los 15 temas, o sea, hice una primera ponderada con 15 temas. Ya hice la segunda entera y entre la primera, al final de la primera ponderada y la segunda fue cuando vinieron todas las historias estas que te estoy contando. Y entonces mis planes que eran llegar a la cuarta, llegué al final de la segunda bien, bien hecha y hice una tercera como muy a prisa y corriendo. Al final de la tercera, tengo que confesar, la última semana se me fue, se me fue, se me fue el hilo. O sea, ya iba cogiendo de aquí, de allá, lo que sería un repaso con tarjetas, pues cogiendo de aquí y de allá, iba. Claro, Ahora pero ya cojo. estamos hablando de que estás a una semana del examen, que allá no te puedes poner estupendo, claro. Vale, vamos a, porque estamos dando algunos, o sea, que está genial, ¿no? Que la cosa vaya así fluyendo. Pero por ir yendo un poco los episodios, el inicio, por ir recapitulando, ¿no? O sea, tu inicio, empezaste súper motivado, primer mes, claro, primer mes, que en tu caso es el 20% del tiempo, ¿sabes? Te comiste todo el verano, entiendo, todo el verano allí, que no sé si tú eres muy de playa o de disfrute veraniego, o sí, ¿no? Lo que se puede, ¿no? Pues cero verano, obviamente, ¿no? Que es que al final el verano es una etapa que para opositar es dura y al final es casi imposible que no te comas un verano. Sí, sí, Eh, ventilador y sudor era ahí ventila- el. ventilador y sudor, vale. Vale, eso creo que lo resume perfectamente. En En calzoncillos, cuanto todo al... el verano en calzoncillos en una silla. ¿Cómo, cómo? Todo el verano en calzoncillos en una silla. Vale, el sistema de estudio, por lo que veo, te has ceñido dentro de tus circunstancias, de que era muy poco tiempo y tal, te has ceñido bastante a nuestra propuesta del sistema de vueltas con la ponderación, los registros de las horas. Em, Luego, el tema de cómo, te quería preguntar, ¿cómo utilizaste los módulos en el sentido siguiente, en cuanto a lo siguiente, en cuanto a cómo hacías, o sea, tú cogías un módulo y cómo abordabas el estudio de cada tema? O sea, primero te veían los vídeos, primero hacías el test, cómo ibas manejando el contenido, porque esto, cada persona, hay veces lo que lo hace de maneras muy distintas. Yo me veía el vídeo con los apuntes delante y además me parecía una manera fantástica de entrar al tema, ¿no? Porque era como escuchar simplemente, ¿no? Al principio te vas involucrando, ¿no? Al principio también esto lo comentabais en el método. Yo intenté seguir toda vuestra metodología en todo lo que pudiera al 100%, porque para mí era nuevo lo del sistema de vueltas, nunca había estudiado con un sistema de vueltas, entonces digo, bueno, vamos a probar esto porque algo tendrá, ¿no? Cuando lo están recomendando. Y sí, la primera vuelta era, o sea, digamos que mi primera vuelta tampoco fue una primera vuelta de pasar por todo y ya está, sino que yo antes de dejar el tema 3 y pasar al 4 me hacía una mini vuelta sobre el tema 3, ¿sí? O sea, a lo mejor los vídeos del tema 3 me los vi 2 o 3 veces antes de pasar al tema 4 y así. Sí. Eh, iba subrayando, cuando decaía la cosa me ponía a escribir, me obligaba a escribir, y cada vez sí que me di cuenta, que eso también lo recomendáis, que me iba, y conforme iba, porque el primer escollo, perdona si me lío mucho al hablar, el primer No, escollo no. para mí fue, para mí fue decir, bueno, a ver esto de qué va, Eso te a ver quería esto de qué preguntar. va. Eso te quería preguntar, porque además, no solo esto de que vas, sino además tú viniendo de un ámbito, joder, que es pues eso, del arte, el teatro, sí, sí, las bellas artes, y de pronto te ves estudiando derecho administrativo. O sea, supongo que también te produciría un cierto, hasta cierto, no sé si rechazo, ¿no? De decir, joder, esto es lo
lo contrario. Lo otro es la belleza, la sensibilidad, y de pronto me veo aquí estudiando algo que digo, ¿esto qué coño es, no? Me producía un rechazo, ¿por qué negarlo, no? Me producía un rechazo inicial. Sobre todo, te voy a decir una cosa, lo que más me rechazaba era el lenguaje. El lenguaje jurídico es increíble, es increíble. O sea, yo no he visto ningún otro sitio donde se utilice el futuro del subjuntivo. Es una cosa, o sea, el, Pero fíjate, es que el si lenguaje tuvi- jurídico frente al lenguaje, digamos, yo qué sé, de la literatura, del teatro, es que en cierto modo te planteo una cosa que me viene un poco a la cabeza. Es lo contrario, en cierto modo, porque en el lenguaje, en la literatura, en el teatro, precisamente de lo que va es de dejar a quien lo ve o quien lo lee que interprete, que lo viva, que lo haga suyo. La ley es todo lo contrario. La ley es, esto es así, el plazo es este y te tienes que someter a eso. En el otro es muy diferente, ¿no? En ese sentido. Sí, pero a la vez, otra cuestión que me tiraba un poco para atrás de estudiar estos temas es lo arbitrario y lo subjetivo de la ley, porque tú coges una ley de una comunidad autónoma o del Estado o de otro país y se legisla de diferente manera. Al final, las ideas bases son las mismas, pero los plazos, o sea, todo eso es totalmente arbitrario. Entonces, a mí me da un mogollón de rabia al principio estar estudiando estas cosas tan arbitrarias, porque tú estudias algo científico y la velocidad de la luz es la misma, de hace 15 siglos que ahora. ¿Me explico? Y Ya. esto no, esto es totalmente arbitrario, ¿no? Entonces, sí que hubo una primera barrera ahí mental de, bueno, venga, vamos a que nos guste esto, ¿no? Vamos a, a Sí, sí, conseguir sí, que sí, no. no. No, y además es eso, es el legislador es Dios. O sea, Sí, sí. esto es así y ya está. Y no hay, por encima no hay una ciencia natural ni nada. O sea, es eso. ¿Cómo Además, hacías? Dime, perdón. corto, te lo hago rápido. Además, yo he llegado a la reflexión que de todas las leyes que hemos estudiado en el temario, la que mejor redactada está la más antigua, la Constitución. Conforme vas avanzando. Yo me acuerdo una noche que salí indignadísimo de la habitación pegándome gritos, ¿sabes? Pero ¿cómo pueden escribir así? ¿Están de resaca o qué pasa aquí y tal? Por lo mal redactada que estaba una de las, no me acuerdo cuál era, una de las leyes. Sí, es posible, sí. Sí, hombre, supongo que la Constitución hubo más esmero, ¿no? Pero hay cosas en la Constitución, hay muchas cosas, no sé, que se critican y tal, pero la Constitución tiene cosas bastante curiosas en cuanto a, no sé, como cierta clarividencia, ¿no? En algunos, en otros no. O sea, el rollo, por ejemplo, del Estado de las autonomías hay clarividencia cero, pero desde mi punto de vista, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando hablan de las redes de telecomunicación o no sé cuánto, digo, Dios, El esto no lo entiendo. 20.4, el 20.4. Esto cómo leches lo estaban. Y tiene cosas así bastante, no voy a decir poéticas, pero bueno, sí. Es curioso, pero te quería preguntar, lo que decías, esto hay que hacer que me guste. ¿Cómo una persona como tú, viniendo de donde venía, tanto del ámbito de la arquitectura, del arte, hace que le guste la ley de contratos? Pues ahí entró una motivación personal, porque mi padre y mi madre son los dos funcionarios. Mi padre ya no está, que en paz descanse, y ellos han pasado toda la vida eh, dándome la matraca para que fuera funcionario. Y bueno, pues ahora mi madre está que toca el cielo, porque por fin su hijo le ha hecho caso. Y pues mi padre era profesor en la escuela de policía de Derecho Constitucional, Anda. porque él estudió Derecho y luego se hizo policía. Le llegaron las incompatibilidades del 84 y se quedó en policía, pero pilló plaza en la escuela de policía y daba clases de Derecho Constitucional. Entonces yo tengo a mi padre unas cintas antiguas, te lo tenía que haber traído para enseñártelo, una cinta antigua con mi padre grabando el título primero y el preliminar. Yo tengo la voz de mi padre con el título primero y el título preliminar. Entonces me lo estudiaba con, con su voz y tal. Entonces había una motivación ahí personal de que, bueno, mi padre estaría contento y orgulloso de ver que su hijo se lo sacaba y tal. En fin, sí, te motivas ahí con lo que, con lo que tal. No, y luego también, bueno, la motivación básicamente también es ir mejorando tus test.
Ir mejorando los test, ir mejorando cuando empiezas a hacer supuestos, ver que ya no haces solo cuatro, que respondes seis, que respondes ocho, por ahí va la cosa también. ¿Cómo fue, Hipólito, tu progresión en ese sentido? ¿Recuerdas cómo, no sé si recuerdas algún punto de inflexión o cómo fue tu evolución? Porque además tuvo que ser una evolución bastante vertiginosa. O sea, de pasar de lo que saca una persona que empieza, que sacarás un uno o nada, a sacar las notas que estaría sacando al final. Y sí, bueno, ¿cómo tienes alguna idea porque llevarías también un registro de eso? Sí, ¿Y cómo lo viviste o cómo fue en términos objetivos de esa evolución de notas, si te acuerdas? ¿Y cómo viviste tú subjetivamente eso y cómo afectó a lo que tú estás diciendo, la motivación, ese tipo de cosas? bien, yo me lo he intentado poner difícil en el sentido de que el material que tenía lo tenía por ejemplo, los test de 20 preguntas de los temas, de los módulos, en vez de hacérmelos cuando acababa el tema, me los hacía cuando ya iba por dos o tres temas más atrás, para combatir la curva del olvido, para obligarme a... Y entonces volvía y repasaba las que había fallado y tal, ¿no? Y era una manera de... Porque no tenía, no iba a tener esos meses por delante, entonces tenía que un poco ponérmelo un poquito difícil. La segunda vuelta, por ejemplo, los test de los temas, me los hacía cada ocho temas o cada 10 temas, me hacía todos seguidos. Me hacía una maratón de test de todos seguidos. Y ahí sí que ya notaba una progresión o sea, y eso te anima, ¿no? El sacar mejores notas que la anterior vuelta y tal. Y me acuerdo que me guardé los supuestos, me hice como unos 20 Frankenstein con Mira, aprovecho para, si ve esta entrevista, darle las gracias a mi amigo Manolo, que tiene un kiosco de reprografía, y el tío me abrió 3 veces en agosto la tienda para estar conmigo 2 horas haciendo fotocopias, no me las cobraba, bueno, una maravilla, una maravilla. Y entonces me pude imprimir todo el INAP, todos los exámenes del INAP, y me hice 20 Frankenstein. Me acuerdo, 20 o 23 Frankenstein me salieron bastante decentes. Con eso, con vuestros simulacros que vienen con los módulos y luego los simulacros posteriores, ya cara a los últimos días y tal, que hacíamos los directos y tal, pues me pude hacer una planificación de, pues yo no sé cuántos habré hecho, pero igual 40 exámenes. Y sí que seguí vuestro consejo de no quemarlos pronto. Fue como a mitad de la segunda vuelta, estoy hablando pues de como un mes y medio antes del examen, 2 meses, uno al día. Me hacía uno al día a las 10 de la mañana. Vale. Esto, déjame que puntualice un poco, bueno, puntualice o aclare, sobre todo pensando en quien esté empezando y vea esto y no entienda algunas cosas, ¿vale? Primero, esto último, para que no se me olvide, porque son números. Claro, tú has estado 5 meses. Una persona que estuviera o que estuviere 10 10 meses, por ejemplo, un año, lo lógico sería que empezase a los 5 meses con esa dinámica, por ejemplo, algo, digo cómo se trasladaría a ese caso, ¿no? Una circunstancia de una persona que estuviera pues un año, 10 meses, o sea, lo cual sería empezar con los simulacros así más a saco en la segunda mitad de la preparación o yo sugeriría sobre todo al final de la primera vuelta, ¿no? Ya estamos hablando más bien de un primer tercio, entre un primer tercio y una mitad del proceso. Y claro, tú ibas uno al día, ¿no? Claro, una persona que lleve el doble, pues que vaya uno cada 2 días o dos, 3 días, ¿no? Pero eso es interesante. Y luego lo de los Frankenstein, para quien no sepa de qué estamos hablando, eso es una cosa que nosotros recomendamos, que es, partiendo de los exámenes del INAP, recomponerlos eh, tomando preguntas de gestión, de auxiliar, de administrativo eh, y también de técnico auxiliar y de informática incluso, las preguntitas así, porque todas esas son válidas y lo importante aquí es saber qué y cómo preguntan y recomponerlos en exámenes más o menos parejos a los de los exámenes oficiales. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues, por ejemplo, cogiendo el tipo test de gestión más dos supuestos de administrativo o promoción interna, por ejemplo, ¿no? Y los basas, eso es lo que tú hacías con esos exámenes Frankenstein, ¿no? Te haces un cuadrante y te lo sacas y tal. A priori parece un poco loco, pero luego es una cosa muy relativamente sencilla de hacer. Em, y luego también han mencionado los simulacros que hacíamos al final, entiendo los simulacros de Simplifica Test, ¿no?
que tú estuviste. Los dos, los que vienen en los módulos y los que luego ofrecíais aparte en los Vale, directos. esto por explicarlo, en Simplifica tus Opos, de por sí hay varios simulacros. Por cierto, en esta convocatoria que viene, nuestra idea es hacer más, ¿vale? Pero ya de por sí hay 5 simulacros y luego en Simplifica Test, que es nuestra plataforma de test, hay otros 5. Y esos al final se hacen en directos, en el último mes y pico, que tú estuviste ahí fuiste bastante militante en esas actividades y de lo cual me alegro mucho. Y te quería preguntar, un poco volviendo a esto, ¿cuándo en este proceso de estos meses, si lo recuerdas, en qué punto empezaste a hacer test y a decir, ostras, estoy ya rozando, estoy ya en el corte, es un punto, digamos, un cierto hito, un punto de inflexión a nivel psicológico, no decir, ostras, es que tengo opciones, es que me lo puedo sacar. ¿Lo recuerdas? Más o menos llegó un momento en que, porque también, claro, imagínate, el Excel y el Access los he aprendido también a cucharadas ahí. ¡Traga, traga! Entonces me obligué a registrar toda mi progresión, tanto de los exámenes como de las horas diarias y tal, con gráficos y tal, que me ayudaba también a verlo. Y entonces empecé a ver, creo que lo comenté contigo en un directo, que la línea de, a mí lo que me preocupaba eran los supuestos. Los test desde un primer momento empecé a tener, o sea, sí que aquello iba pa, pero iba. Y los supuestos sí que hacía, a lo mejor fallaba al principio uno de cada tres, pinchaba. Luego uno de cada cuatro, luego uno de cada cinco. Entonces me di cuenta que iba diente de sierra hacia, mirado así sería como diente de sierra hacia arriba, pues uno mejor, uno un poquito peor, uno un poquito mejor, pero hacia arriba. Y de repente cada cuatro había uno que bajaba, recuperaba al día siguiente, tal. Entonces, cuando empecé a ver que estaba fallando uno de cada cinco, de cada 6 días, y que el fallo era un 5 de nota, pues dije, bueno, estoy ahí, si no me pilla un día de estos malos, tiene que salir la cosa. También es verdad que no me esperaba estar tan enchufado el día del examen. Me esperaba que mi rendimiento iba a bajar más por lo que comentáis también, ¿no? De que muchas veces en el examen estás bastante por debajo de tus posibilidades en casa. Ahora llegamos a eso, porque quiero entrar ahí poco a poco, porque además en tu caso tiene que estar interesante cómo lo abordaste, porque te fue muy bien, pero antes de eso, vamos a pasar ya a pues eso, un poco la recta final, esa etapa, ese último mes, que sería pues, el mes y pico que estuvimos haciendo los simulacros, tú estarías, entiendo, en esa vuelta segunda, vuelta tercera, ¿no? Justo Tercera ya, coincidiría. sí. Hmm. Y ya en ese punto, pues estarías viendo que dirías, ostras, que es que llego. Te quería preguntar, ¿tú llegaste a estar en contacto con otros opositores, te comparabas o no te comías mucho el coco con eso? Tú ibas a lo tuyo. Sí, seguí también tu consejo de no meterme en grupos de Telegram, no ir a lo mío, claro, claro, sí, si al final es que es una cosa de uno consigo mismo. Sí que es Ya. verdad No, que sí, en también verdad echarle sí. más. Sí. Es que es así, o sea, es que. Sí, a ver, no te digo que si hubiera encontrado a alguien que me hubiera molado por aquí, por la zona, hubiera quedado para estudiar o para... Pero en plan mejorar, no en plan ayudarnos uno al otro, no en plan un grupo de trabajo o algo, por supuesto que hubiera sido a lo mejor más eficiente en algunas áreas. Pero no, o sea, el salseo es que no me va nada. De hecho, estos días me he metido para ver en un grupo de Telegram y eso es el purgatorio, tío. Eso es que me da pena, tío. Me da pena porque hay mucha gente pasándolo mal ahí, tío. Pero es que además se tiran unos a otros al cuello, tío, de una manera, pues la gente está nerviosa, claro, lógicamente, tío. Ya, ya, Es ya, duro. sí. Sí, pero hay unas dinámicas, hay de todo, ¿no? Se mezcla un poco gente que es estupenda, que ayude, que son benditos, y gente que no es tan estupenda y que no ayuda y que lo que único que hace es echar bilis, y o sea, y no sé. Yo, a ver, yo creo que objetivamente lo mejor es lo que tú hiciste, porque es que además estas oposiciones, mm, es que si uno no se para a pensarlo fríamente, dice, vamos a ver, por un lado, ¿qué necesito saber del mundo exterior?
necesito las fechas de, o sea, que si me ponen la oferta de empleo, pero eso ya da igual, ¿no? La convocatoria, que te vas a enterar, la fecha del examen y luego ya montártelo para llegar y tal. O sea, con lo cual no necesitas de ahí nada. Y luego, el estudio es que es totalmente, se puede ser 100% autónomo, porque tienes unas referencias muy claras y esto a mí me parece súper motivador y súper bonito de esas oposiciones, que es que lo que tú vas sacando en los test refleja tu nivel. Y ese nivel, o sea, si, por eso decía yo antes eso, o sea, si tú sacas en un test, en un simulacro, lo que es tu nota, eso es extrapolable perfectamente a los exámenes. Y yo es una cosa que tengo súper comprobado. O sea, yo cuando me llega alguien y me dice, oye, que estoy tal, me estoy planteando, llevo no sé cuánto tiempo, yo lo primero que le pregunto es, ¿has hecho exámenes? Me dice, sí o no. ¿Qué notas sacas? Vale, pues ya está. Ya sé cómo vas, porque es que es matemático. Que hay fluctuaciones, que te puede ir mal uno de cada tal, vale, pero si tú sacas un promedio, es que es súper fiable. Con lo cual, ¿para qué realmente necesitas? Más allá de que no sea un rollo gregario de tengo que estar en compañía o me siento muy solo o lo que sea, ¿para qué necesitas esos grupos? O sea, es que te van a calentar la cabeza y yo qué sé. En el post sí, y lo vas a utilizar, evidentemente, a pesar de todo, pero en la oposición es que te vuelves loco, te vuelves loco. Eh, Pero bueno, avanzando y llegando ya un poco al momento preexamen, vamos a ubicarnos, si te parece. Estamos hablando de, el examen fue en diciembre, que tengo un cacao entre los exámenes anteriores. Diciembre del 24 lógicamente, ¿no? Y ¿cómo, cómo vives tú esas últimas 2 semanas? Eh, mi último mes, digamos, era meter con cuchara ahí la tercera vuelta, ¿vale? Ujú. A mitad de ese último mes eh, se me va el hilo. Se me va el hilo de la tercera vuelta y ya empiezo aquello era pues el camarote de los hermanos Marx, o sea, tirar de aquí y de allá los papeles, ahora me pongo con esto, ahora con lo otro, o sea, iba a soplos de viento, o sea, ahora, ay, me acuerdo que se me quedó lo de los grados por repasar, me ponía a repasar grados, hostia, los límites del SARA, vamos, lo de, yo qué sé, bueno, las modificaciones presupuestarias, tal. Y la última semana se me hizo eterna, la última semana se me hizo eterna, porque yo ya lo único que quería era hacer el examen, o sea... Y ahí tuve un par de pájaras también. La última semana tuve un par de días de... Pero bueno, me los regalé. De decir, bueno, si es que ahora ya lo importante es llegar de aquí fuerte. Más que... Y de hecho, estudié a saco la noche de antes. La noche de antes, la tarde, noche de antes, sí que me puse y me cundió un montón. Se fue mi mujer con mi chiquillo, dijo, va, que te dejamos en casa solo para que estés y me puse ahí con contratos y con modificaciones presupuestarias, que tenía todavía algunas dudas y tal. Y la verdad es que me vino de lujo, porque al día siguiente el supuesto que cogí iba por ahí, ya ves. Ujú. Pero ya te digo, la última semana era de desear ya que llegara que llegara ya el examen. ¿Cómo eran tus expectativas? O sea, ¿tú cómo te veías? ¿Te veías con opciones? ¿Tenías miedo? Me veía, o sea, yo es que insisto que es de aquí. Me veía con opciones, claro, me veía con opciones porque los test y los exámenes así me lo estaban indicando. Yo había sacado varios nueves en algunos supuestos, luego en otros tenía siete, en otros, pero yo ya me marcaba en fosforito los que estaban por debajo del 7 y cada vez, o sea, al final ya no había fosforitos. Entonces yo decía, hostia, tengo posibilidades, a no ser que me pille un día muy malo, tengo posibilidades. Lo único es eso, la sensación que eso de que vas a salir al alambre y lo tienes que cruzar y no te puedes parar en mitad del alambre o en mitad del examen. Es que me hizo mucha risa, porque bueno, luego te contaré el día del examen, pero no te Venga, puedes venga, a ver, parar. dale, dale, ¿cómo fue? ¿Cómo fue Tienes el día que del ir examen? ¿Cómo lo viviste? al alambre a estar concentrado. Entonces tienes que ir de aquí muy...
Es de aquí, es que en realidad yo estoy convencido que el 50% es estar centrado durante el examen. Es 140 minutos en los que tienes que estar centrado y ya está. Y el trabajo, es lo que comentáis, el trabajo ya se ha hecho durante en mi caso, los 4 y medio, los 4 meses y medio precedentes. Pero decir, bueno, si es que llega hasta aquí ya, esta última semana, si he tenido la pájara, no pasa nada. También lo importante es yo estar tranquilo y ya está. Me iba a andar y cosa que no había hecho en los 5 meses, he echado una barriga que flipas. Sí. ¿Y cómo fue el día del examen? Bueno, la noche, ¿conseguiste dormir? Conseguí dormir la noche antes del examen. A ver, un tema que es un poco escatológico, pero bueno, somos humanos. Yo tengo un problema intestinal ¿cómo se dice? De colon irritable. Entonces, para mí una preocupación era no llegar al examen con un tema ahí que me disturbara el examen, ¿no? Entonces, las últimas Qué, 2 semanas qué fino. yo me hice un calendario, me iba marcando en el calendario cómo iba el tema. La alimentación ahí nos lo curramos muy. Mi mujer se lo curró de la hostia. Y llegué bastante regular al tema. Entonces, la tarde de antes me tocaba y no. Hostia. Y entonces me sacudí un café. Me sacudí un café y eso fue, vamos, después de 5 meses sin tomar café, mano de santo. Llegué al Mano día de siguiente, santo. no cené y dormí súper bien. Dormí del tirón, o sea, dormí mejor que en toda la semana, la verdad. O sea, te tomaste Conseguí un café el día de antes. la tarde de antes, sí. Eso es una temeridad. En 5 meses, vamos, eso me parece. Pero lo hiciste por Era, lo era otro. un tema necesario, había que atajar aquello. Vale, vale, Había, vale, había que ir con ostras. la bodega vacía. Pero tú fíjate al final, o sea, esto es que me parece súper curioso. O sea, tú te pasas 5 meses estudiando procedimiento administrativo, el TREBET, no sé qué, no sé cuánto, planificándote las vueltas, pero luego hay como un segundo plano de gestión de lo que es opositar, que son ese tipo de cosas, ¿sabes? Los esfínteres, no sé qué, que es la dieta, que eso no se comenta en ningún sitio y puede llegar a ser crítico, ¿sabes? Eso tiene para mí el 50% de importancia. O sea, y ahora te explicaré el por qué, ¿no? El llegar al examen, por ejemplo, cuando tú dijiste en uno de los directos que si teníamos la posibilidad que estamos inscritos en auxiliar de la seguridad social, que eso era valiosísimo, hacer, En hacer el administrativo, examen. administrativo de la seguridad Sí, social. perdona, administrativo de la seguridad social. Yo había pensado no ir para ganar ese tiempo estudiando. Y tú dijiste que era valiosísimo. Y dije, bueno, pues voy a ir. Y me sirvió, pero a muchísimos niveles. Me sirvió a muchísimos niveles y estoy súper contento de haber ido a hacer el examen. Me fue del culo, lógicamente, pero menos la parte general, pero fue un aprendizaje brutal. O sea, yo hacía años que no hacía un examen. Entonces, el Eso estar fue un así regalo, yo creo. apretado, Fue un apretado regalo. con uno a cada lado. Claro, claro, claro. Ya. Eso, cuenta por favor, Hipólito, cómo fue así brevemente eso como en cuanto a ensayo. O sea, claro, llegas allí y de pronto te ves, tú de estar acostumbrado a estudiar tranquilo en tu casa, con tu familia y tal, te ves en todo el mogollón, eso abruma, agobia y tienes que estar ahí. El hecho de haber podido ir, esto para el que lo vea un poco a posteriori, se dio la circunstancia de que el examen de seguridad social, administrativo de la seguridad social, fue el 30 de noviembre, si no me falla la memoria, y el de administrativo fue el administrativo del Estado el 14 de diciembre, con lo cual los que iban al administrativo del Estado podían, si se habían inscrito obviamente, ir al examen de administrativo de la Seguridad Social con una quincena antes. Evidentemente, si no te lo habías preparado, no tenías nada que hacer, pero vivir eso en plan ensayo psicológicamente es fundamental, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo, o sea, es que desde varios puntos de vista, desde el que veníamos hablando del calendario de regalitos al tema de aparcar, al tema de la muchedumbre que se junta en los salarios y a la hora en la que tienes que llegar desde el pueblo para buscar sitio y aparcar allí. Yo descubrí que a las 8:20, 8:30 estaba todo el pescado vendido a la hora de aparcar y el examen era a las 10.
Entonces dije, aquí hay que madrugar y salir prontito para buscar sitio allí a aparcar. Esa es Claro. una. Luego llegar allí y estar una hora pasando frío hasta que te abren las puertas, rodeado de gente con la mirada, con la mirada perdida ahí, yo qué sé. Y pues desde el que no te habla al que no para de hablarte. Está curioso. Y luego el hecho de estar allí, nos tuvieron una hora antes de empezar. O sea, todas estas cosas que te descolocan, tenerlas ahí, ¿no? Decir, hay que ir preparado a que te puede pasar de todo. Sí. Y luego, pues eso, las 2 últimas semanas yo estudiaba, los exámenes los hacía así. Me puse aquí una barrera de libros y aquí otra. Vi cómo era el cuadernillo de los exámenes, porque yo tenía esa duda, si las X eran más grandes y tal, cómo era el darle la vuelta, cómo lo iba a hacer, ¿no? A la hora de marcar, si primero iba a marcar, si me las iba a hacer, había alguna hoja en blanco para poder anotar los supuestos, cómo lo iba a hacer. Entonces me vino de lujo tener el cuadernillo. Y luego eso, las últimas 2 semanas me ponía aquí una pila de libros, aquí otra, y este era el espacio que tenía para hacer mi examen. Porque no es raro, como te pasaría a ti, no es nada raro que te pongan en pupitres súper estrechos con un tío al lado y que no tengas hueco. Eso es lo que te puede pasar, que eso es lo que Sí, te pasó. sí, Ujú. eso me pasó en seguridad social. Luego tuve suerte y en el examen de AG, pues me pilló un sitio que daba al pasillo y además entre la de al lado y yo había un espacio. Con lo cual, para mí aquello era, vamos, pero la no paraba de quejarse. Hostia, estamos aquí apretados, tal. Digo, tío, esto es para mí, vamos. Vale, Sí, Hipólito, con el examen ahora, va. Si te parece, vamos al examen de administrativo. La noche de antes, bueno, digamos que consigues resolver el asunto intestinal el día de antes, café mediante, duermes, ¿cómo vives el examen? pues el examen, o sea, por aquello del Curan Salud, a la hora de llegar y aparcar, lié a un amigo mío para que se levantara él a las 7 de la mañana, lo recogí con el coche y me planté allí, esperándome ver allí un atasco monumental, había pensado una ruta alternativa y todo, y llego allí hasta la puerta, no había ni un coche ni una persona. O sea, mi A amigo las se quedó 7. flipado, ¿eh? A las 7. A las 7 de la mañana. Mi amigo se quedó flipado, se fue con el coche y diciendo, bueno, bueno, pues nada. Y llegué El allí examen era a las 10, ¿no? Lo digo para ubicar a la gente, o sea, te plantaste ahí 3 horas antes. No, no, me planteé a las 7:30. O sea, llegué a las 7:30 al lugar. Y cuando llegué allí, estaba el conserje y una señora de la comisión, de los del examen. Una mujer allí esperando al resto. El resto llegaron a las 8:30 casi. Vale, O sea, fui el vale, segundo en vale. llegar. ¿Y cómo viviste ese rato de espera? Me puse a pasear por allí, porque como yo cuando estudié arquitectura estudié allí, en la Universidad Politécnica. Entonces me puse a pasear para matar un poco los nervios y tal. Entonces ya empecé a ver llegar gente, hacía un frío potente. Empezaba a llegar gente, y entonces hubo un momento que me puse muy nervioso de ver tanta gente. Y digo, si me queda una hora y pico, me voy a pasear. Y me fui a pasear y de repente me para uno de los seguratas y me dice, ¿usted a dónde va? Y digo, voy al examen de administrativo de no sé qué, no sé cuánto, edificio G4. Y me dice, pues es allí y tal, no sé. Y ya me cayó el tipo bien y me puse a hablar con él. Y me tiré hablando con él, nos montamos una especie de performance. Me tiré hablando con él, le conté mi vida, me contó él la suya, y de vez en cuando pasaba la gente por ahí como pollos sin cabeza, y una vez él, una vez yo, les íbamos indicando cuál era el edificio al que tenían que ir, ¿no? Y aquello, la verdad es que me vino muy bien para quitarme todos los nervios. Y ya cuando faltaba una hora para el examen, a las 9 de la mañana, digo, bueno, tío, te dejo que tendré que hacer el examen. El tío ahí, bueno, mucha suerte, tal. Y ya me planté allí, enseguida nos metieron, me acuerdo, a las 8:30, y la verdad es que hasta las 9 menos, hasta las 10 menos, no, a las 9:30, hasta las 10 menos 20 no nos empezaron a meter en el aula y éramos 300, tío, que estuvimos hasta las 10:30 para sentarnos. O sea, de locos, tío. Y bien, yo qué sé, el examen, si tienes alguna pregunta y si quieres sigo, te cuento el examen, no sé. No, no, sí, ya, o sea, llegas, porque esto normalmente pasa así, ¿no? O sea, tú te plantas ahí a tu hora y entras, pero
como porque esté la cosa de manera sincrónica con toda España, pues no empiezas a hacer el examen hasta más o menos y 20 y media, más o menos, ¿no? Con Empezamos lo a menos cual, cuarto. empezasteis a menos cuarto, ¿vale? Claro, hay que tener en cuenta que son convocatorias estas, de hecho la tuya ha sido la más multitudinaria de la historia. Es normal que surjan mil historias, mil movidas, con lo cual se dan un margen razonable para que no haya un desbalance enorme y que no estén terminando unos un examen cuando en otro lado no han empezado apenas, con lo cual es razonable que lo demoren, ¿no? Pero claro, esa demora es un poco desquiciante, porque estás ahí en el aula y el ambiente no es precisamente ameno, ¿no? O sea, ¿cómo era la atmósfera en el aula? Yo me lo tomé a cachondeo, la verdad, porque es que era un poco, claro, todo, allí ten en cuenta que estamos cientos de personas súper nerviosos y cada uno sale por donde sale. Entonces tenía detrás una chiquilla que no paraba de contar su vida. Yo es que pensé que tal, que me tenía que apuntar, pero mi madre me dijo que no, pero mi padre dijo... Y las de al lado, sí, 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 sí. Y yo miraba para otro lado. Era como estos memes del que está dirigiendo una obra y mira para un lado y una cosa, mira para otro lado. Había otro estudiando, estudiando, tío, con los apuntes allí estudiando. Miraba más para atrás. Era muy surrealista, pues ambiente surrealista. Entonces, yo qué sé, yo estaba ahí callado, esperando, intentando respirar, concentrarme. Me tomaba las pulsaciones y digo, pues bien, vamos bien, vamos bien. Ostras, tomándose Tranquilo, las vamos. pulsaciones como un deportista de élite, ¿no? En plan, sí, controlándote. Sí, sí, controlando la respiración y no estar muy, muy para allá. Decir, bueno, estamos tranquilos, tal. Y me acuerdo que decía, hostia, si me sobra media hora, ¿qué hago? Y entonces me cogí y me estudié hasta los números del... Nos habían dado ya la plantilla y digo, vale, aquí está el uno, el 2, el 3, esto llega hasta el 18, tal, no sé qué. Y ya me visualizaba a mí haciendo las cruces a toda virolla, Vale. recordándome, tienes que marcar el supuesto, tienes que marcar el supuesto. Vale, vale, vale. Me están surgiendo varias cosas. Bueno, lo de marcar el supuesto, esto es una cosa que la digo ya. Tenemos por desgracia un caso de una alumna que habría sacado, pues creo que la misma nota que tú, fíjate. Pero la pobre se le fue y no marcó el supuesto. Y en la convocatoria anterior hay un caso de un chaval que lo marcó, en vez de poniendo una cruz, rellenando el cuadrado. Lo cual, esto es una cosa que explicamos, equivale a dejar en blanco. Es verdad que, bueno, en ese caso, esa norma, por lo que pone las instrucciones, se aplica a la elección de las opciones de las preguntas, no es lo del supuesto, pero no se lo han dado por válido, eso es hablando en plata, eso son putadas horribles. Con lo cual, mucho cuidado con marcar el supuesto, todo eso que tú has hecho está muy bien, o sea, estar ahí enfocadísimo. Te quería preguntar, eh, ¿qué plan tenías tú? ¿Cuál era tu hoja de ruta para el examen, tu estrategia en cuanto a tiempos, supuestos? ¿Cómo te lo tenías tú en la cabeza? Pues eso es una cosa que se nos ha olvidado igual comentar de antes, que la mayor utilidad que tiene hacer exámenes ya no es, que también, ¿no? El testear cómo vas en cuanto a los contenidos y tal, sino el crearte una dinámica de... Porque es que el tiempo es un factor clave en el examen. Entonces, había una chica que me había dicho que no había hecho ningún test. Digo, tía, mal. ¿Y el examen te lo dijo? ¿O quién? ¿O Sí, cuándo? sí, sí, una compañera esperando me decía, yo es que nunca he hecho ningún test, de cómo son los test. Digo, es que por muy bien que te supieras el temario, Es el imposible. factor, Es tienes que tener imposible. una estrategia y tenerlo mecanizado, tenerlo mecanizado. Entonces, mi estrategia era, como sacaron los... Yo normalmente venía a gastar, fui bajando los tiempos, pero al principio la primera parte, la del test de 70 preguntas, me lo pulía en 45 o 50 minutos. Eso al principio. Y luego los supuestos me iba detectando pues que había que darle más caña a los supuestos, que el test me salía bien, pero los supuestos flaqueaba. Entonces intenté acelerar más el test. Al final, el día del examen yo hice el test porque cuando salieron los criterios de corrección, me di cuenta que ahí lo que iba a determinar el examen, yo iba sobrado de los test, está mal que lo diga, pero es verdad, porque el 30 sabía que lo iba a pasar sin problemas. Entonces, me hice el trabajo mental de decir, olvídate del test es y resuélvelo en el mayor tiempo posible para que te sobre tiempo y tu examen es el supuesto. Un inciso histórico para quien lo esté viendo esto.
que es importante que quede claro, el tema, lo que tú estás explicando ahora de digamos, la incidencia de esos criterios, lo que pasó es que la comisión fuerza en estas últimas dos convocatorias, no sabemos si lo seguirá haciendo, pero ya casi podemos dar por hecho que lo va a seguir haciendo, fuerza a que pasen al segundo examen, en este caso al supuesto, tres veces el número de plazas como mínimo, porque si hay más gente que tenga un 5 o más, pasarán más gente. Eso quiere decir que la primera parte, el corte con mucho va a estar en un 5, en este caso un 35, ya te has dicho un 30 no tiene por qué, podría haber sido un poquito más. Pero bueno, Sí, eso, pero que un 35, a poco que tengas un nivel decente, lo sacas con mucha facilidad, con lo cual, efectivamente, lo que tiene más peso, lo que es la oposición a día de hoy es el supuesto, hasta el punto de que el bloque primero y el bloque último casi que pueden llegar a ser irrelevantes si te pones a optimizar. Eh, Así que bueno, tú tenías claro, lo digo por puntualizar eso, que quien vea esto quizá de nuevas no lo va a entender, ¿vale? Entonces tú tenías muy claro que tenías que incluso sobreponderar o darle más importancia en cuanto a tiempo al supuesto. Dicho esto, vuelvo a preguntarte, ¿cuál era tu hoja de ruta en cuanto a reparto de tiempos? pues lo que te digo, a partir de hubo un antes y un después de los criterios de corrección de la comisión. Porque yo venía de un 50 a un 60 muchas veces en los test. Y en cambio en los supuestos estaba en un, yo qué sé, a veces sacaba un 14, un 15, un tal. Y entonces decir, hostia, no, no. O sea, olvídate ya de los test, sabes que el 30 al 35 lo tienes y dedícate al supuesto. Entonces hice una cosa que vosotros no aconsejáis. Ahí me salté un poco la norma, porque me hice los dos supuestos. O sea, mis últimos 15 exámenes fueron decir, me resuelvo en 30, 35 minutos, 30 minutos, si se puede, la primera parte y me marco las que son dos o tres, o las que sé que no son. O sea, resuelvo todo lo posible, pero a ritmo de crucero. Entonces, llego a los supuestos y todavía no bajo el ritmo. Sigo a ritmo de crucero. Y a ritmo de crucero me resuelvo los dos supuestos. ¿Me explico? Sí. Entonces sí que me sobra un tiempo para apuntar cómo voy en un supuesto, cómo voy en otro, muy por encima, porque luego sabemos que hay trampas y tal. Pero sí que me da una visión de conjunto para poder elegir uno u otro, que es lo que hice en el examen. Empecé por hacer el supuesto uno y cuando llevaba la 12 o por ahí me di cuenta que tenía 5 que no. Digo, hostia, esto no, aquí no saco punta. Y hubo un momento que se lo comentaba el otro día por texto a Manel, que hubo un momento que me veía suspenso, tío. Hubo un momento que dije, bueno, ahora es el momento de parar y respirar. Y me permití el lujo de parar medio minuto, respirar y centrar, vale, estoy en el examen, esto todavía se puede levantar, la primera parte la tenemos bien, me sobra, tengo una hora casi. Vamos a hacer el segundo, tranquilízate. Y el primero no está claro que no es el tuyo, pero puede que te pongas en el segundo y lo saques. Y me puse en el segundo, también me encontré varias que no, pero comparando los dos, tenía mejor el segundo. En el segundo me quedaban 5 dudas y una en blanco, ¿vale? Entonces dije, pues me atrevo al segundo, porque las dudas eran dudas, pero dudas que sabes que dándole y rebuscando en el armario te acuerdas de cómo tenías escrito con rotulador, el color la memoria visual, ¿no? Y como me sobraba tiempo, el problema de estos exámenes es que si te dieran 3 horas, rebuscando la memoria visual, muchas de ellas las sacas. El problema es que como vas a calzón quitado, no llegas. Entonces, de ahí la estrategia de hacer el test aceleradísimo para tener ese tiempo para rebuscar. Y entonces el segundo, pues tuve suerte porque lo levanté. Me dejé una en blanco, que era la del personal laboral, las dietas según la categoría de personal y Indemnizaciones, tal. si había Sí, unas, sí, exacto. La pregunta clasista. Y luego y luego tuve la suerte de irme con 5 dudas que estuve calibrando. Vale, venga, relleno una, no, relleno dos, no, relleno hasta dónde te la juegas, ¿no?
y al final me rellené las cinco. Digo, bueno, una en blanco y estas cinco yo creo que con lo que me he comido el tarro puede que caigan dos. La alegría fue luego cuando salí, quedé para comer con unos amigos y tal, y no pude aguantar y me puse a mirar con uno en el móvil las respuestas y vi que una sí, que otra sí, que una no, y al final de las cinco tenía cuatro que sí. Entonces ya fue decir, ¡buah! ¡Qué bien! Entonces, vale, es que han salido varias cosas. Por recapitular un poco lo que hiciste en el examen, porque estas cosas yo creo que son muy interesantes, Hipólito, para quien lo ve. La primera parte, o sea, tu idea era hacer a toda leche la primera parte, incluso a salto de mata, o sea, salto de mata, en plan, porque los errores ahí penalizan, entre comillas, mucho menos, tenían muchísimo más margen, ¿no? Para, todo lo contrario, en el supuesto, ir con los cinco sentidos y demás. Pero no me ha quedado claro en cuánto tiempo hiciste la primera parte. Eso no me ha quedado En claro, más o 35 menos. minutos. 35. Vale, eso quiere decir a 30 segundos por pregunta, más o menos, ¿no? Sí, es que lo tengo por aquí apuntado, tío. Sí, a treinta y cinco minutos. Vale, vale, las de reserva las hiciste. Sí, las de reserva las hice y de la primera parte también y las del supuesto también. Si me lo hice todo, Vale. al final me hice todo el examen. Vale, pero el supuesto has dicho que el primero empezaste a verlo y te quedaste en la 12. ¿Llegaste a terminar el primero también? Sí, o sea, acabé el segundo, todo esto sin bajar el ritmo, ¿eh? Seguía el ritmo de crucero. Hice Ah, el vale. segundo entero y veía que tenía todavía cuatro o cinco dudas. Digo, voy a volver al primero y lo acabo. Acabé el primero y entonces ya sí me apunté en la hoja en blanco. La uno, un cero. La 2, la A. La 3, la B. La tal, tal. Y conté, en este tengo 7 8 dudosas. En este tengo 5 dudosas. A por este, ya está. Y ahí sí que ya respiré y me puse a Cambio hacerlo de a ritmo. ritmo. El cambio de ritmo lo hiciste después de haber hecho primera parte y dos supuestos a velocidad de crucero, con el salto en la 12 al segundo, vuelta al primero, terminas y Esto entonces es. ya sopesaste y ya te Sí, tiraste con el segundo sí. en primera. Y descuéntale el medio minuto de susto que tuve que parar y respirar, ¿vale? En el salto de las 12 al otro, pero sí, lo que acabas de contar. Vale. Vale. Entonces, ¿terminaste, te dejaste alguna en blanco para repasar de la primera parte o...? Sí, sí, me dejé un montón. En el momento que veía que tenía ya 40, me marcaba solamente las que a mí me sonaban, las opciones, para luego repasarlas si me sobraba tiempo. Vale. Vale, ¿y cómo hiciste en ese repaso si te sobraba tiempo? Cuando terminaste el supuesto a velocidad ya lenta, digamos, pasaste al Sí, mira, aquí principio. lo tengo. Cuando llevaba 1 hora y 5 minutos, me Sí, puse ya a repasar el test. 1 hora y 5 minutos. Hostia, entonces te sobró muchísimo tiempo, ¿no? Pero me había dejado todavía del supuesto, todavía no había jugado la estrategia. O sea, yo había localizado las cinco dudosas. Las demás Vale. las tenía seguro bien. La que iba a dejar en blanco la tenía clara. Y en ese momento, que era 1 hora y 5 minutos, digo, vale, voy a repasar el test porque siempre hay algo en segundo término en el cerebro que cuando vuelves lo ves de otra manera. Luis, claro, sí. Y levantaste muchas de la primera parte, entiendo, todavía. Sí, sí, levanté y vamos, y porque me corté, porque yo soy en los test yo soy de a por A todas, por todas. pero, Mm, pero había alguna, la de arbitraje, por ejemplo, que la tengo aquí, yo qué sé. Esa la dejé en blanco, la de la comisión de secretarios de Estado, y luego de informática dejé un montón en blanco, dejé unas cuantas en blanco, vale. dejé unas cuantas en Vale, blanco. ¿cuál fue tu sensación cuando saliste de ahí? ¿Estabas muy dudoso? ¿Tenías confianza o no querías pensarlo? ¿Cómo te sentías cuando terminaste? Cuando dijeron, señores, dejen los bolígrafos. Eh, Cuando salí ahí me sentía feliz, en el sentido de que había peleado el examen muy a gusto, había aprovechado los 140 minutos y los cien minutos, ¿no? La hora y 40 los Minutos, 100 10 minutos, sí, minutos, sí, sí. los 100 minutos. Y, o sea, me sentía bien, me sentía con buenas sensaciones, pero claro,
hasta no corregir las 5 del supuesto que tenía dudosas, era consciente que podía estar o arriba o no entrar. ¿Cómo los corregiste? ¿Cómo los corregiste? Me dijiste que estabas ya con amigos, ¿no? En Eh, una comida o así. sí, nos fuimos a comer justo a un sitio que un amigo celebraba el cumpleaños al lado, en una terraza, y nos fuimos a comer y fue la risa porque íbamos a buscando comida para llevar. Bueno, ahí ya se me olvidó el examen. Y empezamos ya, me tomé mi primera cerveza en 5 meses y ya en un amigo un amigo ya me empezó, bueno, entonces, ¿cómo te ha ido el examen? Tal, no sé qué, digo, hostia, tío, es que hasta que no llega casi el año por la noche con las plantillas y tal, no voy a saberlo. Porque, y ya empecé a hacerle preguntas, ya empecé a tantearle, digo, mira, a ver, yo, hostia, la Constitución, y empecé a hacerle el examen a él, y entonces ya se picó y dijo, venga, pues ¿cuáles son las que has fallado? Y entonces ya empezamos a mirarlo en serio. Y qué guay, porque ya sí que me tomé 2 cubatas del tirón. Claro, ya viste que las que tenías dudas, tenías Vi cuatro que, bien y una claro, mal. claro, vi que Vale. faltaba llegar a casa, que luego llegué por la noche y con la plantilla vuestra y la de 2 academias más que había por ahí, me las corregí todas, me puse en el peor de los casos de todas las correcciones que había hecho, tanto del test como del supuesto, y dentro estaba. Y además apuntaba bien la nota. Ujú. Me acuerdo Tienes que te una escribí aquí mal y una en un... blanco, ¿no? En el supuesto. Te lo demás bien. Claro, te escribí y tal y me contestaste, hostia, eso es una notaza, tío. Me dijiste, eso es una entrevista. Y dije, Eso, vale. eso es sinónimo Y de aquí entrevista, claro, ostras, estamos. es que es una notaza, ¿sabes? O sea, fue Y aquí un... estamos. ¿Y Me sabe muy cómo lo mal, tío. vivió? Me sabe muy mal por Manel, sobre todo, tío, que está él hasta marzo ahí con el. Pero vamos, que puede que entre. Lo comentó en un directo, ¿no? Tenía 13 14 o por ahí, pelados. 14 pelados. Ya es que en esta convocatoria va a ser complicado saber, o sea, a priori es muy difícil porque hay factores muy de peso que tiran para arriba y para abajo. Mm, Por eso, que está ahí la cosa hasta marzo, que es un sin vivir, tío. ya. Pero bueno, le quiero enviar ánimos desde aquí. Y a todos los que están Seguro que como verán él, la claro. entrevista. A todos los Seguro que que están verán. como él, Sí, no, a ver, claro. esto y esto también te podría haber pasado a ti en cierto modo, Por ¿sabes? eso, por empatía, tío. Por empatía pura, porque yo lo paso muy mal en el examen y sé que yo podía estar ahí perfectamente. Sí, 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 no, que además, esto creo que está bien un poco, volviendo a lo que tú mismo decías antes de que lo has hecho en 5 meses, primero porque has tenido unas circunstancias muy favorables y luego porque en el examen habrás tenido tu intuición y tu conocimiento, que eso no te lo ha regalado nadie, pero también Suerte, tío, suerte, he tenido suerte, hay que un poco de decirlo. suerte has tenido. Siempre, siempre un poco de suerte es necesaria, ¿sabes? Con lo cual, o sea, en tan poco tiempo es que te expones siempre. Pero también hay que saber jugarla, porque hay gente que no arriesga o que dice no arriesgar y en verdad está asumiendo el peor de los rigores porque estás asumiendo ya la derrota del cero de muchas Sí, preguntas. eso es otra cosa que quería comentar, que se me ha pasado. Me acuerdo que durante yo practicaba vuestros simulacros poniéndome ruidos de lo que decís, ruidos de aula, de YouTube y tal, para no estar tan cómodo, placentero. Me ponía también lo que te digo, en este espacio solo, me lo ponía difícil. Y entonces, claro, yo cuando llegas allí, todo te parece una balsa de aceite, el silencio, el espacio que tienes, me parecía una balsa de aceite. Y de Te has repente puesto se tan ponen chungo en tu dos. casa que estabas hasta cómodo el día del examen. Eh, Sí, tío, se pusieron 2 cuidadores a hablar en voz alta y entonces una de las chicas que tenía al lado se levantó toda indignada, con toda la razón del mundo, pero empezó, por favor, es que no os dais cuenta que nos estamos aquí jugando nuestro futuro, no sé qué, no sé cuándo. Y claro, los otros se callaron tal y todo el mundo ahí. Y entonces yo pensé, esta chica lleva un mindset que no es el correcto para hacer el examen. O sea, puede que estés jugando tu futuro, o sea, tú, si vas a cruzar un alambre para llegar al otro lado, tu mente tiene que estar en el alambre y en el otro lado. No puedes estar durante el examen pensando en lo que te juegas, en lo que te va a pasar si te caes abajo, porque es que te caes. Y eso un poco quería transmitirlo a la gente que esté ahí, que es muy importante el estado mental con el que llegas. sí, 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 es verdad, es verdad. Tienes que, no sé si tú lo verás así, pero con un cierto, incluso un ánimo deportivo, ¿no? Sí,
Sí, De estar centrado en lo que hay, en la en el cosa, en el aquí y el ahora, examen. el aquí y el ahora, que es el examen. Y disfrutártelo al contestarlas, no que no sea un sufrimiento. Y sí, tiene que ser Sí, 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 así. sí, tienes razón, tienes razón. Eso es muy interesante, sí, porque normalmente el examen se ve como el suplicio y estás pensando, me lo estoy jugando todo, no sé cuál, y al final estás en Mal, Saturno, no mal. estás ahí. Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. No, y a eso viene mucho, está muy relacionado con lo que tú dices, con haberlo mecanizado, o sea, con haberlo vivido así una y otra vez para que, como tú dices, el mindset sea el mismo que has tenido en tu casa. Sí. Así que bueno, pues nada, Hipólito, o sea, yo creo que más o menos hemos hecho un repaso bastante minucioso de todo lo que ha sido tu proceso. De todo han salido cosas muy, muy interesantes. No sé si hay algo que digas, ostras, pues tenía tal cosa en el tintero que te venga. No, pues simplemente si hay alguien que está viendo este vídeo, pues recomendarle encarecidamente que se deje en brazos de Simplifica, porque la idea es muy certera, la idea es muy certera, es ir al grano de lo que se te pide en el examen y del pues el teorema de Pareto, ¿no? De a lo mejor no ir a por toda la ley, todos los. No sé si me explico, yo creo que la filosofía vuestra va un poco por ahí. Sí, aunque, verás, yo creo que también eso me da pie a que comente una cosa. Mucha gente se piensa que lo nuestro son, ¿cómo así?, resúmenes y que no te puedes preparar con eso. No, ¿Sabes? Como no. que, porque ven los temas muchas veces reducidos para lo que tienen ellos o lo que ven que se maneja en otros sitios, pero, ostras, yo creo que tengo que mirarlo, pero yo creo que abarcamos más del 95% de las preguntas del examen. O sea, Te diría que más, te diría que más. Pero bueno, bueno, no sé si se me entiende lo que quiero decir, que a lo mejor para llegar al 100% el esfuerzo extra y, claro, 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 y la para pasar de papelería. un 97% a un 100%, necesitas multiplicar por 20 lo que estudias. Es mucho mejor ir a Esto un es, 90 y mucho por ciento y machacarlo bien que esto querer es. sabértelo todas las leyes posibles, ¿sabes? Porque es una locura, es una locura. Así que Sí. sí, no, un poco ese es el principio, y ser eficientes y motivar y dar herramientas extra. Así que nada, te agradezco mucho que comentes eso y la recomendación encarecida. Y, y por supuesto y sobre todo te agradezco todo, Hipólito. Te agradezco desde que te encomendaras a nosotros, como tu presencia, lo digo así también públicamente, tu presencia en los directos, porque has sido, yo creo, de las personas que más has estado ahí, lo cual a mí en cierto modo, incluso me sorprende, para bien, pero me sorprende que una persona con tan poco tiempo y con tu criterio, porque ya creo que eres una persona con mucho criterio, dedicaras el tiempo ese de los directos a estar ahí escuchándome, ¿sabes? La verdad que lo agradezco. Y, y agradezco este rato que has pasado, este prestarte a esta hora y media que llevamos ya aquí. Además que sé que me consta que estás por ahí moviéndote, que no te venía súper bien, porque sabes que es algo que nos ayuda mucho y que también pienso que ayuda a la gente que lo ve, ¿sabes? Así que te quería dar, igual que tú recomiendas, yo encarecidamente te doy las gracias y, bueno, decirte que en adelante lo que te pueda ayudar con destinos, aunque haremos las sesiones así y tal, pero en lo que te pueda ayudar de lo que sea, Mm. que me lo digas, ¿vale? Luego Y no he comentado nada de Simplifícate es porque es que no me ha dado la vida para agotar el material que tenía. Pero vamos, si yo tuviera un año por delante, me tiraría de cabeza también a Simplifícate porque visto lo visto con los supuestos vuestros, con los simulacros, hostia, hay calité. Entonces vale la pena, vale la pena. Nada, añadir esto solo. Y vale, nada, que vale, un vale, muchas placer, tío, gracias. un placer, un placer. En lo que pueda devolveros el favor que me habéis hecho vosotros a mí, pues un placer, tío. Y mucho ánimo a la gente que está ahí esperando la nota, que todavía se puede. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista con Hipólito, la primera de esta temporada de post-convocatoria. Muchas gracias a vosotros por haberla visto, espero que os haya gustado, dejar en comentarios vuestras impresiones, valoraciones y recomendaciones en futuro y nada, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.